Hola, un saludo a todos. En esta ocasión me gustaría estudiar con ustedes 7 profecías que se encuentran escritas en el libro de Oseas, 6 de las cuales encontraron su cumplimiento en el tiempo de Jesús, en los días de Jesús, y una séptima que, aunque si bien es cierto no se cumplió en su tiempo, que sin embargo Jesús confirmó su cumplimiento a futuro un poco antes de su segunda venida. Quisiera comenzar con demarcando el hecho de que Oseas, el nombre Oseas, significa salvación. Y Jesús, el cual es un nombre compuesto, significa Jehová salva. De manera que partimos de este hecho para inferir que Oseas es un tipo de Jesús y que las profecías que Oseas estaba dando, estaba vaticinando, encontrarían su cumplimiento en la vida de Jesús. Comenzamos leyendo Oseas capítulo 3, versículo 2, dice: la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Un homer y medio de cebada, calculan los eruditos, los estudiosos, que en el tiempo de Oseas, un homer y medio de cebada equivalían a 15 ciclos de plata. Es decir, que si Oseas pagó por la dote de Gomer 15 ciclos de plata más homer y medio de cebada, equivale a que hubiese pagado 30 ciclos de plata. Ahora, esto encuentra su analogía en Mateo 26:15, cuando dice de que Judas entregó a su maestro, traicionó a su maestro por 30 piezas de plata. Y en Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, de manera simbólica, ¿cuál es el precio que Jesús pagó por Israel, por su esposa en ese momento? Pues era 30 piezas de plata. Es el mismo precio que Oseas pagó por Gomer. La segunda profecía está relacionada con el número de hijos que Oseas tuvo con su esposa Gomer. Ahora, es curioso el nombre de los hijos. Dios indicaba a Oseas qué nombre tenía que colocarle a sus hijos. Y estos 3 hijos que él tuvo, cada hijo, cada nombre, era un llamado al arrepentimiento. Noten los nombres. Dice Oseas 1:4: y el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Noten el versículo 6, Oseas 1:6 dice: ella concibió otra vez y le dio a luz una hija, y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Ruama, que significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel para perdonarla. Y el versículo 9 dice: y le dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque significa pueblo que no es mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Noten cómo cada uno de los nombres es un llamado al arrepentimiento, es una censura que Dios hacía a través de Oseas. En el conflicto de los siglos, página 22, dice lo siguiente: durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Durante 3 años, cada año era un llamado al arrepentimiento. Al igual que Oseas, de manera simbólica, realizó 3 llamados al arrepentimiento al pueblo de Israel, Jesús, cuando vino, hizo un llamado al arrepentimiento en 3 ocasiones. Es decir, encontramos nuestra segunda profecía que va a ver su cumplimiento, o ve su cumplimiento en la vida de Jesús. La tercera profecía la encontramos en Oseas 9:10 y dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, pero se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Noten que Oseas compara a Israel como una higuera. Ahora, Jesús también comparó a Israel con una higuera. En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, nosotros encontramos la parábola de la higuera, bueno, la historia de la higuera estéril. Y Jesús declara de que esta higuera representaba al pueblo de Israel. Noten lo que dice el conflicto de los siglos, página 30. Dice: la parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala, ¿por qué ha de ocupar? ¿Por qué ocupará aún la tierra? Noten entonces que nuestra tercera profecía es la comparación que Oseas hace
con Israel, diciendo que Israel es como una higuera. Y noten de que Jesús también compara a Israel como una higuera. Nuestra cuarta profecía la encontramos en Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice allí, venid y volvamos al Señor. Él nos despedazó y nos sanará, nos hirió y nos vendará. Noten la palabra que utiliza Oseas para referirse al pueblo de Israel. Dice que Jehová los despedazó, o podríamos decir, los cortó, los arrancó, los desmenuzó, o sea, los despedazó. Es decir, como quien agarra una planta y la corta, pero no la corta solo por arrancarla, sino que la hace pedazos, ¿no? Te dice, y la despedazó. En Daniel capítulo 7, versículo 7 dice, después de esto miraba yo las visiones de noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y despedazaba. Noten que utiliza términos similares. En Daniel 7:19 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies. Noten cómo utiliza Daniel términos similares a los que utiliza Oseas. Oseas está diciendo de que el Señor iba a despedazar o iba a desmenuzar al pueblo de Israel. Esta es nuestra cuarta profecía. Noten lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 2. Jesús dijo respondiendo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Podríamos decir que no sea desmenuzada. Noten de que la profecía de la cual se estaba refiriendo tanto Oseas como Daniel, de que Israel iba a ser destruido, iba a ser desmenuzado, iba a ser despedazado, era la profecía de la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Y a esa misma profecía se estaba refiriendo Jesús en Marcos 13:2 cuando dice, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada o que no sea despedazada. Nuestra quinta profecía la encontramos en Oseas capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice ahí, por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido dos hijos los encontraré, y desgarraré la fibra de su corazón, y allí los devoraré como león, y cual fiera del campo los despedazará. Noten que los animales que aparecen en Oseas, una vez más, son los mismos animales que se encuentran en la visión de Daniel 7. León, leopardo, oso y una fiera o una bestia que despedaza. Noten entonces cómo una vez más Oseas está vaticinando qué imperios iban a destruir a Israel, iban a invadir e iban a perseguir al pueblo de Dios. Sabemos que tanto los cuatro imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y los romanos, que son los que están representados en estas cuatro bestias, fueron imperios que destruyeron, que persiguieron al pueblo de Dios y que destruyeron en más de una ocasión a Jerusalén. Esa es nuestra quinta profecía que encontramos en Oseas. Notemos entonces su respectiva analogía en la vida de Jesús o en la predicación de Jesús. Noten que Jesús en su sermón profético había declarado en Marcos 13:14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Noten cómo Jesús llama la atención hacia las profecías de Daniel y dice, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Pero qué es esta abominación desoladora? Bueno, para entenderlo más claramente, quiero invitarles al Evangelio sinóptico de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Dice allí, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que su destrucción
ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ella. Noten cómo nuestra quinta profecía, a la cual hace alusión Jesús, también encuentra su analogía en la quinta profecía que Oseas había hecho. Noten de que Jesús llama la atención hacia las profecías de Daniel, y Oseas también estaba llamando la atención con esas 4 bestias, león, leopardo, oso y bestia, hacia las profecías de Daniel. Nuestra sexta profecía es la dispensación a los gentiles, es decir, es el evangelio a los gentiles. Y voy a leer un párrafo del libro Hechos de los Apóstoles, página 141. Noten lo siguiente. Dice así: siglos antes, la pluma de la inspiración había descrito esta cosecha de los gentiles, pero esas declaraciones proféticas se habían entendido solo oscuramente. Oseas había dicho: sin embargo, el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no pueden ser medidas ni contadas. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo, les será dicho, hijos sois del pueblo vivo. Y en otro lugar, te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida. Y al que le dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío eres, y él me dirá a mí, tú eres mi Dios. Oseas 1:10 y Oseas 2:23. Noten cómo la predicación a los gentiles fue profetizada por el profeta Oseas. Ahora voy a continuar leyendo del mismo libro, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 141, y vamos a ver cómo la profecía declarada por Oseas también fue constatada por el Señor Jesucristo. Dice: el Salvador mismo, durante su ministerio terrenal, predijo la difusión del evangelio entre los gentiles. En la parábola de la viña declaró a los impenitentes judíos: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y después de su resurrección comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo y a adoctrinar a todos los gentiles. No debían dejar a nadie sin amonestar, sino que habían de predicar el evangelio a toda criatura. Noten entonces cómo la sexta profecía de Oseas, que declaraba la predicación del evangelio a los gentiles, encuentra también su analogía en la sexta profecía que hace Jesucristo al predecir la difusión del evangelio entre los gentiles. Noten entonces cómo hemos visto 6 profecías que predijo Oseas y que vieron su cumplimiento y su corroboración en los tiempos de Jesús. Ahora pues vamos a ver una séptima profecía que también fue declarada por Oseas y que, aunque no se cumplió en los tiempos de Jesús, Jesús también la vaticinó para un poco tiempo antes de su segunda venida. Nada más quisiera hacer un resumen recordando que la primera profecía son 30 ciclos de plata, y Jesús pues paga también de manera simbólica, al ser traicionado por Judas, el mismo precio. Oseas tuvo 3 hijos y cada hijo era un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús estuvo llamando durante 3 años a su pueblo al arrepentimiento. Oseas compara a Israel como a la fruta temprana de la higuera. Jesús también compara a Israel con una higuera. Oseas declara de que Israel habría de ser despedazado, habría de ser desmenuzado. Jesús también dijo de que el templo habría de ser derribado o habría de ser desmenuzado. Oseas, nuestra quinta profecía, Oseas llama la atención hacia las profecías de Daniel de los imperios que habrían de perseguir al pueblo de Dios, y Jesús también llama la atención hacia las profecías de Daniel, haciendo alusión a los imperios que habrían de perseguir
al pueblo judío. Nuestra sexta profecía era la dispensación a los gentiles, profetizada por Oseas, la cual también encuentra su cumplimiento cuando Jesús declaró a sus discípulos que debían de doctrinar a todos los gentiles. Noten cómo se encuentran 6 profecías predichas por Oseas y corroboradas o constatadas por el Señor Jesús, que encuentran su cumplimiento durante el primer advenimiento del Mesías. Ahora nuestra séptima profecía, quiero leer Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6, versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Viviremos delante de él. Noten, leo nuevamente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aunque el pueblo de Israel fue cortado, fue desmenuzado, Dios prometió darle vida después de 2 días. Ahora la pregunta es, estos 2 días, ¿qué significan? ¿Son 2 días literales? ¿Son 2 días proféticos? Y si son 2 días proféticos, ¿cuánto es este tiempo? ¿A partir de dónde comienzan y cuándo terminan estos 2 días? Normalmente nosotros pensamos, cuando vemos tiempo profético, pensamos en la interpretación día por año. Y está bien, pero en esta ocasión quiero mostrar una interpretación siempre bíblica, pero diferente a la interpretación tradicional. Quisiera leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, el apóstol Pedro no está declarando nada nuevo. De hecho, él está tomando un salmo y él está mostrando precisamente el Salmo 90 en el versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Noten entonces cómo el apóstol Pedro y cómo el salmista declara de que un día para el Señor pueden ser 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando dice de que Israel sería cortado y que después de 2 días les daría vida, podemos interpretar que se trata de 2000 años. Ahora, nosotros sabemos históricamente de que Israel fue cortado o fue desechado como pueblo de Dios, como nación. Es decir, la nación fue desechada. Aquellos que aceptaron a Cristo no fueron desechados. De hecho, sus discípulos eran israelitas, eran judíos. Pero el pueblo o la nación fue desechado en el año 33 de la era cristiana. Es decir, que contaríamos, del año 33 de la era cristiana, contaríamos 2000 años para entender o para saber cuándo debe de ser el resurgimiento o el reverdecer de esta higuera. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ahí Oseas 6:2 dice que nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Es decir, que esto tiene que ser después de 2000 años. Bueno, dejemos que la misma Biblia nos muestre otro ejemplo similar. Quiero mostrarles Mateo capítulo 27, versículo 63. Aquí Jesús está hablando sobre su propia muerte y resurrección. Mateo capítulo 27, versículo 63. Dice: y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Noten, después de 3 días. Ahora, Jesús murió un día viernes y resucitó. Bueno, murió el viernes en la tarde, descansó el sábado como la ley lo indicaba, como la profecía también lo había señalado, y resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Entonces,
¿Qué día resucitó? El tercer día. Sin embargo, aquí dice que habría de resucitar después de 3 días. Esta aparente confusión, y no es más que aparente, tiene una explicación. Y es de que nosotros en nuestro pensamiento griego, los occidentales, estamos acostumbrados a contar el tiempo de manera exclusiva. Es decir, vemos los periodos de tiempo, los intervalos, de manera completa. Sin embargo, para los judíos del tiempo de Jesús, el tiempo se contaba de manera inclusiva. Es decir, que después de 3 días o en 3 días o de aquí a 3 días, no significaba que tenían que pasar los 3 días, sino que significaba que en el tercer día, en el transcurso del tercer día, iba a suceder la resurrección de Cristo. Pues entonces sucede lo mismo con esto. Cuando dice que nos dará vida después de 2 días, entendemos que se trata en el transcurso del segundo día, o en este caso, en el transcurso del segundo milenio. Ahora, quiero mostrarles 4 citas de Elena White, 4 citas en donde ella se va a referir a los mismos eventos, pero ella va a intercambiar el factor tiempo. Es decir, en una cita ella se va a referir como al evento de un día, mientras que en la otra cita se va a referir al mismo evento, pero durante 1000 años, para que noten cómo es perfectamente intercambiable decir que un día equivale a 1000 años en el asunto de esta clase de profecías. Noten Hechos de los Apóstoles, página 301. Dice ahí, los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Ok, aquí el hecho que se está señalando es que los judíos eran el pueblo escogido de Dios, por medio del cual Dios se había propuesto bendecir a todo el género humano. De entre ellos Dios había levantado muchos profetas. Estos habían predicho el advenimiento de un Redentor que iba a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran debido ser los primeros en reconocerlo como el prometido. Refiriéndose a esta profecía, Pablo declara, e Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí, mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Noten, dice que los judíos eran el pueblo elegido de Dios y que durante todo un día o durante todo el día Dios estuvo llamando a este pueblo rebelde y contradictor. Ahora, eso es Hechos de los Apóstoles, página 301. Ahora voy a leer en el Conflicto de los Siglos y refiriéndose al mismo asunto, noten cómo lo expresa aquí Elena White. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial y sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido. Noten, en la cita anterior dice que los judíos fueron llamados su pueblo escogido y que como fueron llamados su pueblo escogido durante todo un día, Dios los estuvo llamando. Pero noten que acá dice que durante 1000 años Dios extendió su favor especial a su pueblo escogido. Es la misma idea, nada más que está intercambiado el concepto de día por 1000 años. Leo otra cita. En el Conflicto de los Siglos, página 23 dice, cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. Dice, cuando Cristo estuviera colgando de la cruz, para Israel habría pasado su día como nación favorecida. Y hablando de la oración que hace Jesús en Mateo 23, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, un poco antes de ser crucificado, en la página 25, el Conflicto de los Siglos, la escritora dice lo siguiente, 1000 años antes, el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación
en Sión. Escogió la tribu de Judá el monte de Sión, el cual lo amó y edificó su santuario a manera de eminencia. Noten entonces cómo Elena se refiere a que Israel había sido elegida hace un día y luego dice de que había sido elegida hace 1000 años. Al igual que las otras dos citas anteriores en donde vimos que Dios escogió a Israel durante un día como su pueblo y luego más adelante dice que lo escogió durante 1000 años. Entonces, si Israel fue durante 1000 años o durante un día, según Oseas, según lo que hemos leído, fue el pueblo escogido de Dios, entonces significa de que si fue cortado durante 2 días, significa el hecho de que Israel debía de ser destruido como nación, o debía de ser cortado o desmenuzado, no importa la palabra que se use, también durante 2 días. Ahora, eso es la profecía de Oseas. Pero ahora quiero leerles lo que el Señor Jesús dijo. En Mateo capítulo 24, versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. También encontramos esta predicción o esta profecía en los evangelios sinópticos de Marcos y Lucas, Marcos 13:28 y Lucas 21:29. Recuerden que la higuera había sido secada. Sin embargo, noten que Jesús dice, de la higuera aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. ¿Qué significa esto? De que la higuera tiene o tenía que volver a reverdecer. Ahora, quiero leer en el conflicto de los siglos, página 406. Acabamos de leer Mateo 24:32, en donde Jesús nos hace el llamado de atención hacia observar el reverdecer de la higuera. O sea, nos dice que debemos de tener nuestros ojos puestos en la higuera y ver que cuando esta reverdece significa de que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? Bueno, es la redención, porque recuerden que la tribulación va a suceder en verano, porque Jesús dijo, rogad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Y Jesús viene, de hecho, durante la tribulación para salvar a su pueblo. Es decir, el verano simboliza o representa en esta ocasión la tribulación y pues ergos la venida de nuestro Señor. Jesús nos llama la atención a observar a la higuera. Y referente a este pasaje, Elena White habla sobre un judío, qué curioso, habla sobre un judío llamado José Wolf. Noten lo que ella dice en la página 406. En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías, que fijan el tiempo del juicio, el doctor José Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los periodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente a la señalada por Miller. A los que se fundaban el pasaje del día y de la hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto de la proximidad del advenimiento, Wolf le contestaba, ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, Wolf escribió, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de leer, antes de seguir leyendo de esta cita del conflicto de los siglos. Muchas veces he escuchado que algunos cristianos dicen que cuando dice Jerusalén, debemos de entender que no se refiere a Jerusalén, sino que se refiere a su iglesia. Y que
Y que cuando dice Israel, pues no se refiere a Israel, sino que se refiere a los gentiles. Ahora, noten lo que José Wolf y la sierva del Señor avala este pensamiento, lo que José Wolf declaraban al respecto. Dice, la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire y suponen que cuando se lee judíos debe entenderse gentiles y que cuando se lee Jerusalén debe entenderse iglesia y que si se habla de la tierra es por decir cielo, que por la venida del Señor deben entenderse el progreso de las sociedades de las misiones y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. Noten entonces cómo José Wolf y Elena White avala este pensamiento también, declaran de que no tenemos que sustituir iglesia por Jerusalén, sino que debemos de mantener siempre a la Escritura como su propia intérprete. Es decir, que cuando dice iglesia, es iglesia. Cuando dice Jerusalén, es Jerusalén. Cuando dice gentiles, es gentiles. Y cuando dice Israel, es Israel. Entonces, es curioso, ¿verdad? Pero noten cómo Elena White utiliza el reverdecer de la higuera con un judío. En este caso con el doctor José Wolf. Ahora, quiero terminar esta presentación leyendo un par de citas más de Elena White referente a los judíos, que nosotros ya acabamos de ver, es el reverdecer de la higuera. Dice Hechos de los Apóstoles, página 305, cuando este evangelio se presente en su plenitud a los judíos, muchos aceptarán a Cristo como el Mesías. Entre los ministros cristianos son pocos los que han sido llamados a trabajar por el pueblo judío, pero a estos que han sido pasados por alto, tanto como a todos los otros, ha de darse el mensaje de misericordia y esperanza en Cristo. En Hechos de los Apóstoles, página 306, la escritora Elena declara lo siguiente. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial debe hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, como la resurrección del alma. ¿Recuerdan esas palabras? Resurrección del alma, la aurora o el salir del alba. Sí, precisamente son las profecías de Oseas. Nos dará vida después de 2 días. Oseas 6:2. Sigo leyendo. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de la Escritura del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, sus facultades adormecidas despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras. A todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Continúa diciendo, entre los judíos hay algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados. En el libro Evangelismo, página 421, leemos lo siguiente. Habrá muchos conversos judíos de entre los judíos, y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor. Noten en qué momento se está refiriendo, es decir, justo antes de la segunda venida. Ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando la calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo. Noten,
Dice, los judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo. Nuestro príncipe, para recibir a Cristo nuestro príncipe. Una nación nacerá en un día. Qué curioso, ¿verdad? Una nación nacerá en un día. ¿Cómo? Pregunta ella. Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Las predicciones de la profecía. ¿Cuál profecía? De la higuera, desde luego. Se cumplirán. Y quiero terminar con esta última cita, comparando estas dos citas, para mostrar cuán importante. Ya leímos que la obra de los judíos, la conversión de los judíos, será una conversión importante en el acto de preparar el camino para la segunda venida. Pero ¿cuán importante? Bueno, quiero mostrarles algo curioso. Voy a leer el del conflicto de los siglos, página 596. Y quiero que nos fijemos en 3 detalles, porque estos mismos 3 detalles se encuentran explícitos en una cita que ya leí en Hechos de los Apóstoles y que nos van a aclarar más acerca de la obra que hacer en favor de los judíos y que ellos también han de hacer un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Noten que aquí se menciona la proclamación del mensaje del tercer ángel, pero también menciona de que a este tercer ángel se le va a unir un cuarto ángel que ha de alumbrar la tierra con su gloria. Nosotros sabemos que ese es el ángel de Apocalipsis 18, y dice de que este ángel será el último llamado de amonestación, el último llamado al evangelio. ¿Ok? Guardemos eso en mente. Ahora continúo leyendo el conflicto de los siglos, página 596. El párrafo 2 dice, esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana. Entonces, la última obra será la obra de la lluvia del Pentecostés, de la lluvia tardía, como lo fue la lluvia temprana. Dice, como la lluvia temprana fue dada en tiempos de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Noten que eso es Oseas 6:3, como el alba aparejada a su salida. Y continúa diciendo, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que la señaló él al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a repetir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Noten entonces cómo tenemos aquí 3 elementos importantes. Noten que habla de que se dará la última obra de evangelización, la gran obra de evangelización, la última que se dará antes de que Cristo venga, es la lluvia tardía, y que esta lluvia tardía va a ser dada por un grupo de personas que va a recibir el Espíritu Santo y que ha de proclamar con poder. Continúo leyendo, dice, vendrán siervos de Dios
con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Entonces resumo tres cosas. La última obra de evangelización, y al final del tiempo se va a dar una última obra de evangelización. Esta última obra de evangelización es el tiempo de la lluvia tardía, y este tiempo de la lluvia tardía va a ser dada por un grupo de personas, dice el Conflicto de los Siglos, que será gentes con rostro iluminados de santa consagración y que se apresurarán a proclamar el mensaje. Entonces, tres elementos. El último evangelio, este último evangelio es la lluvia tardía, y esta lluvia tardía es dada por un grupo de personas, siervos de Dios, que se apresuran a dar el mensaje con poder. Ahora quiero que notemos, leamos nuevamente la cita de Hechos de los Apóstoles y notemos esos mismos tres elementos. En la proclamación final del Evangelio. Proclamación final del Evangelio. Cuando una obra especial debe hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, como la resurrección del alma. Elena aquí no lo cita, pero está claro que la idea la está sacando de Oseas 6, 2 y 3, la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía. Entonces, habla de la proclamación final del Evangelio, habla de la lluvia tardía, y allá en el Conflicto de los Siglos dice que será un grupo de siervos con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Pero acá, ese grupo de siervos tiene nombre. Note lo que dice: entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. Y luego recalca: el Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha cortado su brazo para salvar, cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido por mucho tiempo descuidados y despreciados. Amados hermanos, como hemos visto, Oseas declaró 7 profecías, que 6 de las cuales tuvieron su cumplimiento en los tiempos de Jesús, y una séptima, la cual es con un doble cumplimiento. Tuvo su primer cumplimiento en la lluvia temprana, pero dice que también se volverá a cumplir cuando sea el momento de la lluvia tardía. Jesús también declaró de que cuando veamos que la higuera reverdece, es porque el tiempo o el verano está cerca. Mi llamado es a que podamos estudiar las Sagradas Escrituras y podamos tener nuestros ojos también puestos en las señales que el Señor Jesús declaró. Es curioso que durante cerca de 2000 años Israel como nación no tuviera un lugar, no tuviera un país, una tierra. Y de pronto en 1948 Israel es establecido como nación. Ahora, la cosa no queda ahí. También es interesante que durante tanto tiempo los judíos no se habían mezclado con el cristianismo, pero de un momento para acá el judaísmo mesiánico ha empezado a tomar un nuevo realce. Ahora, nosotros podríamos decir simple casualidad, pues no. Yo prefiero creer lo que las Sagradas Escrituras dicen y confiar en la profecía. Si la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles dice que los judíos tienen una obra importante que hacer antes de la segunda venida de Cristo, pues yo lo creo. Y pues no nos queda más que orar para que el tiempo de la lluvia tardía pueda ser derramado en cada uno de nosotros, y que tanto judíos como gentiles podamos participar, podamos finalizar la obra del Evangelio antes de que se termine el tiempo de gracia para este mundo. Así que les dejo con esa idea, les dejo con esto. No creo de que el tema esté completo.
Si alguien ha visto algún otro detalle que pasé por alto, que no mencioné, puede escribirme a mi correo o me puede escribir a mi Facebook. eh, y yo trataré de responder a la mayoría de comentarios de la manera que me sea posible. Que el Señor les pueda bendecir.